Seguro que Calero, cuando le hablan de confesiones, se acuerda de las confesiones de San Agustín, una joya de la literatura universal, de la filosofía y de la psicología, según me dijo él. Calero es una persona tranquila, busca la paz desde que era niño, y creo que hace años que encontró esa paz enredada en los libros. Confesiones puede una hacerlas muchas veces a lo largo de la vida, en una conversación, en un momento de aprieto donde el desahogo nos alivia el alma. A Calero nunca le ha interesado la aparente felicidad que viene del dinero y del lujo. Aunque delante de una cámara de radiotelevisión canaria, como va a ser Calero, es cosa única. Este cómico me hace reír muchas veces con sus ocurrencias. Yo voy a estar atenta a ver qué dice, porque a él, según tengo entendido, le pusieron una penitencia después de una confesión, que siguiera haciendo reír a la gente. No sé si lo habrá conseguido. Y ha hecho correr el rumor de que es él el que me hace la voz. Ya sabe cómo es la gente, que habla sin saber. Al hacer reír a una persona, lo que se siente es auténtica felicidad. A mí lo más que me hace reír son los niños y las ocurrencias de los mayores, de los muy mayores. A mí lo que más me hace enfadar es la soberbia en diferentes ámbitos de la vida. Por eso la humildad, para mí, es la guía fundamental. Creo que el humor te puede llevar a la fama, a ser popular, pero no hay que perder en ningún momento nuestro aferramiento a la tierra. Estar enraizado es fundamental, porque si no te pierdes. O sea, ser popular sí, pero con los pies en la tierra. Yo a Canarias no le he dado nada, en absoluto. En realidad es el producto de un trabajo como el de un taxista, un señor que se dedica a la construcción. Para el que no conozca Fuerteventura, la esencia del majorero, la esencia de quien ha nacido aquí, está cerca para mí de la verdad, que es la sobriedad, la serenidad y también ser heredero de un mundo donde las comodidades no estaban y que a pesar de todo salieron adelante. Para Juan Luis Calero, uno de los grandes maestros del humor en Canarias, las cosas más importantes de la vida son a la vez las más sencillas. Con la siempre difícil tarea de sacar sonrisas por profesión, este experto en la materia natural de Las Palmas de Gran Canaria, aunque con fuertes raíces en Tenerife y Fuerteventura, rompe la máxima de que para alcanzar el éxito sobre un escenario hay que tener una gran vocación. Mi edad mental no creo que sobrepase los 3 o 4 años. Tras iniciarse en el mundo del espectáculo desde muy joven y mantenerse en él como método de supervivencia, Calero, que es periodista, actor y humorista, marcó un antes y un después en la radio cuando de manera improvisada comenzó a dar vida a personajes tan simbólicos como la señora o el caballero, y todo ello por un motivo bastante claro: encontrar la gracia en la cotidianidad de los canarios. ¿Esto qué es, un tamborerreño? Con la canariedad por bandera ya en televisión, ha logrado meterse en los hogares de todo el archipiélago con afamados programas como La Azotea de Calero, Échese a la calle o ahora por último La Ventana de Calero, cuyos formatos hacen honor a la sencillez de su personalidad, marcada por una gran pasión hacia la filosofía, lo que le ha enseñado a razonar de forma diferente o, como dicen sus hijos y su esposa, simplemente a respirar. Ahora, con sus nietos como inspiración,
Juan Luis Calero aspira a seguir repartiendo felicidad por toda Canarias, porque para este referente del humor en las islas, lo más importante es seguir encontrándole sentido a las verdaderas e importantes cosas de la vida. ¡Ay, cuidado que viene mi madre! ¡Cállate ahora, por favor, eh! Aquí les traigo unos churros de pescado, de gallo. Gracias, Lalo. Entonces, Feluco, ¿qué es lo que quería? Juan Luis Calero, bienvenido a Confesiones. Muchísimas gracias. Hacía tiempo que no me confesaba, ¿eh? Tenía yo ganas de este programa ya. Voy a empezar con una frase tuya que me ha sorprendido muchísimo. Juan Luis Calero, 2 puntos. No volvería a dedicarme al humor. Pues al humor como profesional, si volvieran a ser, no. Pero por supuesto el humor, la alegría es fundamental en las personas, pero tal vez como profesional del humor, pues posiblemente no. ¿Por qué? Con lo bien que te ha ido. Bueno, porque es difícil. Es que le he dedicado tanto tiempo a esta tarea que me ha dejado otros territorios pendientes y que como soy un apasionado de la vida me gusta aprender, me gusta estar activo constantemente y el humor, el escenario, la televisión, la radio ocupa mucho tiempo y hace una cosa que no me gusta excesivamente, que es exponerme. Hay gente que piensa que Juan Luis Calero no es solo uno de los mejores humoristas de Canarias, sino probablemente uno de los mejores humoristas del país. Sin embargo, el concepto que tiene Juan Luis Calero de su humor es distinto. ¿Por qué? No, porque el humor mío es un humor que está muy pegado a la normalidad, a lo cotidiano, que está constantemente oyendo al otro y siendo una especie de puente de lo que dice la gente de la calle, de lo que piensa nuestra gente, pero siempre sin perder de vista el resto del planeta, ¿no? O sea, la universalidad desde tu propio rincón, desde Canarias. El humorista en parte ha desaparecido, es la comunidad la que toma el mando en cuestión de segundos y la que hace humor en las redes sociales y siempre es un humor mucho más rico que el humorista en solitario, ¿no? Hay una realidad incuestionable y es que la gente se ríe con su humor. Sí. ¿Tiene algo de teatro también? Sí, de teatro tiene muchísimo. En realidad lo que hago es decir cosas normales de la vida, pero dichas con una voz de un personaje o de otro. Y esa normalidad, a través de un medio de comunicación, pues hace sonreír al espectador. Los humoristas suelen decir, Juan Luis, que el humor es una cosa muy seria. ¿Por qué? El humor en su más pura esencia, que siempre repito que es un ejercicio de modestia, porque el humor que busca la víctima, como la ironía o el sarcasmo, no me interesa. Y además esos dos registros para mí están lejos de la inteligencia, muy cerca del sadismo. Los vecinos de pequeño te pagaban porque le contaras chistes, para que hicieras imitaciones. ¿Cómo recuerdas aquella época? Bueno, yo es que tenía palomas, ¿sabes? Entonces las palomas las tenía en la azotea y algún duro, alguna peseta me dieron en alguna reunión y luego con eso compraba el millo para las palomas y la archita y todo eso. Una de las facetas más importantes del humor de Juan Luis Calero a lo largo de los tiempos ha sido el de la imitación. Sí. ¿Cómo y cuándo empezó Juan Luis Calero a imitar y cómo descubrió ese don? Porque de entrada hay que tener un oído muy fino para poder imitar, ¿no? Desde muy pequeño recuerdo de hacer voces de los vecinos de mi barrio. Yo me crié muy cerca de la playa de las Canteras, en la calle Bernardo de la Torre, y allí había pues un grupo maravilloso de vecinos que cada uno tenía su manera de caminar y su manera de hablar. Y muchas veces me decían, Juan Luis, ¿cómo camina el que trae el gas? ¿Cómo camina el barrendero? ¿Cómo camina fulanito, Panchito? Y yo le hacía como camina Panchito. O las voces, ¿cómo habla Esperancita? En fin, yo era un poco... pero muy tímido, fíjate tú, con una timidez, sí. Es curioso, ¿no? Porque una de las peculiaridades de los humoristas es que
cuando se ponen en un escenario como puede ser Son mentiras todo, son mentiras. Yo no he encontrado nunca un humorista porque entre otras cosas yo creo que la arrogancia, el creerte que estás por delante del espectador, eso aleja al espectador y frustra la comunicación, ¿no? Entonces yo creo que el humorista, pues como todos somos unos tímidos cuando nos cambian de ambiente, cuando salimos de nuestra zona de confort, ¿no? ¿Y qué te llevó a subirte a un escenario por primera vez para hacer humor? ¿Cómo recuerdas ese momento Con espanto. en el que realmente te ves en el escenario y ves toda la gente que hay delante? Mira, yo en eso era un poquito cara dura, tengo que reconocerlo a veces. Que yo tendría 16 años en la universidad laboral en Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Tafira. Allí me empaquetaron en un acto para recaudar fondos para un viaje de fin de curso a Galicia. No tenía mucho dinero, aquel día se llenó el salón de actos, la gente, pues los alumnos hasta en el suelo, y yo imitaba a Tom Jones. Si imitaba, no, ponía la música de Tom Jones y me movía con un crucifijo así de grande y canté como 5 o 6 canciones y recuerdo que eso, pues, imitaba a Colombo, creo que fue ese mismo día, yo salí con una gabardina. Y ese fue el salto en la universidad laboral, yo creo que fue el salto ahí donde hicimos quinto, sexto y COU, cuando se hacía el antiguo bachillerato. Y ese fue el salto, yo creo. No sé si sabrás que fui yo la que lo obligué a casarse, porque él estaba dando largas, y ya yo le dije, mira, después de 6 años de novio, ya está bien. Y aquí, con Golfo, que tú no lo conociste, tus hermanos sí, pero el perro murió antes de que tú nacieras. Papi no asociaba no sé qué libro que escribió él, lo de las estrellas, que eran los pasos de Golfo cuando él falleció, sí. Lo tiene como metáfora, las estrellas, como las patas de Golfo. Pues la verdad que papá y tú nos han llevado a muchos sitios. Gracias por eso. Y no sé si te acuerdas, cuando papá en Francia se quiso comprar un puro, que sí, él con los idiomas no los controla muy bien. Entró en un bar y nosotros estábamos fuera y lo veíamos gesticulando ahí al camarero, partido de la risa. Sí, él siempre dice que sabe hablar todos los idiomas, pero que termina con las manos hechas polvo. ¡Qué manera de quererte, qué manera! Pues yo la relación de ellos la admiro. Les gusta mucho, les apasiona la lectura, el arte, que eso también nos lo han inculcado mucho a nosotros tres, a los 3 hijos. Llamaba y yo me acuerdo que mi madre me decía, te está llamando un chico. Y yo decía, ¿chico? ¿Y quién es? Y claro, me ponía el teléfono y ya me decía que era él. Porque él al principio me decía que no quería que le dijera a mis padres que nos estábamos viendo. Mi padre me comentó, dice, pues mira por dónde te vas a estar riendo toda la vida. Y digo, bueno, pues sí. Me enseñó a estar tranquila, me enseñó a tener paz, a que velara por esa paz mental, que respirara y que pasara de todo. Él siempre ha insistido mucho en que pase de todo, que me ría, que no le dé tanta importancia a las cosas. Yo asistía con mis padres siempre a las actuaciones de los sabandeños, y él empezaba en el mundo del humor. Y yo siempre le digo que soy su fan número 1 y además él cuando ensaya cualquier actuación en casa me dice, pues si tú te has reído es que le va a hacer reír al resto. Que tengo que reconocer que al principio no me cayó nada bien porque intentaba vacilarse de mí. Y cuando a mí me veía en este estrés, ajetreo de bibliotecas y de apuntes, él me decía, tú lo llevas todo al cuadrado y ya está. Sobre todo yo siempre lo veía cuando lo presentaban y subía a un escenario, yo me ponía en su lugar y digo, es que yo soy incapaz de decir algo para que la gente se ría. Y todos mis compañeros o gente del colegio me venía a cantar la canción de la azotea o de Échese a la calle. Yo, por ejemplo, cuando venía cansada del trabajo a veces o estaba bien en uno... Sí es verdad que intenta sacarme una sonrisa.
Tengo que reconocer que eso en mí es un poco difícil. Él siempre se queja de que no me río. Mi padre nos ha inculcado mucho la cultura canaria, la tenemos de hecho muy presente, no solo por él, sino también por mi abuelo Elfidio. Pero a veces sí lo consigue, a veces sí me hace reír y con la bobería más grande que pueda uno imaginarse. Jamás podré olvidarte. Todavía conservo los 2 callados boteliques que me diste aquella noche de luna, cuando el mar parecía inundarse de bandejas de plata. Oh. Sé que todavía me quieres, sé que siempre salgo en el restaurante. Cuando me persiguen por la calle a varios metros, aproximadamente ese tío que te lleva la monolantura y te agarra la cintura, pero cuando te dé el aire por la cara, la verdad te acordarás de mí. Juan Luis, hay 2 personajes que han marcado tu trayectoria profesional, la señora y el caballero. ¿Cómo nacieron? Fue en una tertulia donde se hablaba de temas sociales, culturales, políticos, en la cadena SER, en Radio Cruz Tenerife. Era un programa dirigido por Carmelo Rivero y en esa tertulia, pues de forma repentina, apareció la voz de la señora. Que era todavía era una tertulia seria. Seria, sí. Y además yo hablaba seriamente sobre estos asuntos, yo no hacía voces en absoluto. Y entonces pues surgió la voz de la señora y luego del caballero, pero fue en base a esa caricatura todavía de voz, porque la voz era totalmente deforme todavía, no tenía vocabulario, no tenía pues personalidad propia, era un personaje todavía esquemático que se atrevió a irrumpir en esa tertulia que se llamaba El Lote. ¿Y era la señora sola primero? La señora sola. Luego llegó el caballero. Y además colgábamos el teléfono y después colgaba y decía adiós, o sea, seguía todavía. Era como una llamada que entraba al estudio. Sí. Luego la señora se casó. Luego la señora dijo que era casada y se fue armando toda esta familia de personajes, la señora, el caballero, don Ruperto, doña Pita, don Marcelino, son personajes que te han acompañado toda la vida. Toda la vida, sí, me han perseguido toda la vida, sí, en la radio, sobre todo cuando hacía una radio diaria con muchos contenidos y tenía pues ese espacio diario en la cadena SER, he trabajado en varias emisoras, ¿no? ¿Cómo lleva la fama, Juan Luis Calero? Eso de que te paren por la calle y te digan... Pues lo traduzco inmediatamente en un saludo con un amigo, ¿no? Porque no lo llevo bien eso de ser conocido, el centro de atención cuando llegas a un sitio, no, nunca lo he llevado bien y con los años lo llevo muchísimo peor, la verdad. Pero como realmente lo traduzco, me saluda alguien, hablamos de cualquier cosa. Es una fama agradable, ¿no? Sí, no sí. Es un acoso en tu caso. No, en absoluto, no, es que sería un gesto de mala educación ante tanto afecto, ¿no? O sea, yo he trabajado con tanta gente en toda Canarias que de forma natural tienen que pues expresar su cariño y yo se los agradezco, ¿no? ¿Cómo ves las nuevas generaciones de cómicos en Canarias? Pues muy Quique bien. Pérez, Aarón Gómez... Muy bien. Yo creo que trabajan en grupos, más que nosotros éramos, por ejemplo, Manolo Vieira salía a pecho descubierto, Jaime Marrero pues igual, y trabajamos los tres mucho, ¿no? Manolo, Jaime y yo trabajamos muchísimas veces juntos y nos reíamos muchísimo. Pero era otro tipo de humorista. Ahora hay humoristas más asociados y muy pegados a las redes sociales. Es un nuevo fenómeno, pero igualmente de innovador y cumplen con una clara función, hacer reír al espectador, ¿no? ¿Cuál es el gran referente de Juan Luis Calero en el humor? Para mí la referencia es Pepe Monaga. O sea, a partir de ahí, de José Castellano, que encarna ese personaje de Pancho Guerra, de Pepe Monaga. Humorista que las nuevas generaciones casi que ni han tenido la oportunidad de verlo. Es que es un pilar, debemos sentirnos orgullosos de tener
ese pilar en el humor, porque José Castellano pues es que tenía un vocabulario, tenía un modo de decir, de narrar, con el que yo empecé a caminar. Recuerdo a mi abuela, pobre ya en los últimos días de su vida, y me llamaba para que le contara chistes de Pepe Monagas, que yo los mezclaba y se partía de la risa la pobre. ¿Y qué te enseñó la filosofía que has podido trasladar al humor? Pues si hablamos de algún filósofo como Spinoza, pues la cautela, ¿no? La no precipitación, que es la hermenéutica cuando se utiliza en filosofía, pues eso, sobre todo el pensamiento contemporáneo, procurar no tomar decisiones desde lo caliente, sino no precipitarse, y en el modo de vida, pues hay muchas cosas en filosofía que son trasladables al día a día, pero tendríamos que hacer un programa un poquito más largo. Sueles decir que en el fondo todos tenemos algo de filósofo, unos más que otros, dicho sea de paso. ¿Por qué? Hombre, que el ser humano es un filósofo siempre. Bueno, ya insisto en que unos más que otros. Pues sí, porque lo primero que nos preguntamos, por lo menos en alguna ocasión de la vida, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos venido a este mundo? ¿Qué es este caos en el que estamos metidos? Las grandes preguntas que no las contesta la ciencia, y que la teología se queda a veces sin palabras para reflejar ese mundo lleno de incógnitas que nosotros nos planteamos muchas veces en la vida. La búsqueda del porqué, me interesa mucho la teología, la ciencia, la historia de las religiones, un poco el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, el no pasar por aquí como si fueras un animal que no piensa, sino plantearte, ¿realmente existe Dios? Esto es algo que se ha montado desde tiempo inmemorial. ¿Cuál ha sido el itinerario que verifica que Dios existe? ¿Existe Dios? Yo creo no, Dios existe. Bueno, de hecho hay un libro que lo dice muy claro, Dios existe y yo me lo encontré, de Andrés Frossard, te lo recomiendo. Es más, pensaba traértelo hoy, pero no me ha llegado a tiempo. Dios existe, yo me lo encontré. Ese, como te digo, es un libro escrito por alguien que era ateo, pero no había en ningún momento en la vida de Andrés Frossard espacio para preguntarse por Dios. Y tuvo lo que se llama una conversión súbita, ¿no? Y en cuestión de segundos, pues le llegó el recado, ¿no? Te lo pregunto porque hace un mes entrevistamos al obispo auxiliar de Canarias y nos dijo que en algún momento ha sentido dudas. Hombre, la duda precisamente es que realmente si no hay dudas, en realidad te vas convirtiendo constantemente. Y de hecho, en esas noches oscuras donde uno no cree, en esas noches oscuras donde llamas y Él no está, ¿Has tenido muchas noches de esas? No, en absoluto. Simplemente en esas noches oscuras realmente es donde más está. ¿Por qué el humor a veces para ti ha sido como una cortina de humo? Y a ti te están dictando esto, aquí hay truco, ¿no? Y sobre todo, gracias por esa mirada y por esas palabras. Dame la mano. Gracias a ti, gracias por la mirada también cómplice que ha tenido Harry con nosotros. Pescadito ahí para la paella, Feluco. Sí, te voy a mandar para arriba una sama para que la hagas en rodar. Vale. ¿Ves la sama? Está fresquita, ¿no? Sí, pero muchacho, que es una paella para 4, tú que mandaste para arriba. El humor que hace Juan Luis Calero no lo hace ningún otro. Va ligado totalmente a su personaje. Fui testigo presencial
de un programa de radio en el que en una ocasión él era uno de nuestros contertulios y tuvo la impronta de, por teléfono, digamos, imitar la voz de una mujer. Esa noche él se dio cuenta que había dado con un personaje y empezó luego ya a fabricar heterónimos, ¿no? Personajes, el caballero, la señora. Desde el primer momento para mí fue una persona cercana, entrañable y estaba posiblemente en un momento de auge, ¿no? Hombre, yo creo que Juan Luis es un artista que paga de una manera muy cara el hecho de vivir en una isla, ¿no? Porque él posiblemente en un lugar metropolitano, continental, sería un hombre que tendría pues toda aquella importancia que han tenido los martes y 13, etcétera, etcétera. Cariñoso, es muy humano, es extremadamente amigo de sus amigos y de aquellos incluso que no lo son. Él entonces estaba muy conectado con Manolo Vieira, porque eran los dos grandes que estaban. Vieira ya era un decano y él era como el nuevo humor emergente, y ahí empezó hace muchísimos años, ya te digo, 3, 4 décadas. Es excepcional. En las distancias cortas gana muchísimo. Y él en el escenario, yo tengo que decirlo, era un hombre que brillaba con más amplitud y con más peso. Y él me sirve como un referente de cercanía a la gente. Y él es un humor además que no es el humor de Tipicol, no es el humor de Martes y 13, es un humor con un trasfondo de creatividad que luego es verdad que los catalanes han desarrollado un poco más, donde está el doblaje, la invención, la improvisación. Profesionalmente Juan Luis ha sabido dosificarse. Es como un Indurain cuando iba a su ritmo. Él ha generado todo una prole de personajes irreales, que pueden tener, como digo, alguna ramificación de alguna reminiscencia familiar, pero con una cultura de idiosincrasia, de canariedad. Alguna persona que le tengo una envidia, en cierta medida es la capacidad que él tiene para querer. Es un hombre de teatro, es un hombre que, porque lo que él hace es teatro, es un hombre de radio, es un hombre de televisión y es un pensador. Puedes tomar un café con él 15 minutos que lo recuerdas durante días. Juan Luis es una especie de nuevo prototipo, un nuevo perfil de un canario intelectual, artístico, en este caso humorista, capaz de enraizarse con su tierra y de dejar una experiencia de cómo él nos interpreta a todos nosotros, nuestros hábitos de vida, nuestra cultura. Juan Luis Calero le ha dado a Canarias momentos muy agradables, momentos en que las personas han desconectado de sus problemas y se han reído con todo lo que ha hecho Juan Luis Calero. Y Juan Luis sería de los grandes amigos que le han aportado muchísimo en los planos que antes citaba, cultural y también personal, intelectual y espiritual y sentimental, ¿no? Una gran aportación. El más grande dentro de los humoristas en Canarias y de España. Nos ha contado tu hija que en los momentos complicados la enseñaste a respirar. ¿Nos hemos olvidado de respirar? Pues yo creo que sí, La respiración, quien respira bien, pues abandona inmediatamente la tristeza, ¿no? Y el respirar, mi hija ha aprendido ella sola, porque ella también le pasa como a mí, que anda buscando respuestas. Hablemos de televisión, Juan Luis. ¿Qué don hay que tener para la televisión que no te enseñan y que al final termina aflorando por sí mismo? Pues yo creo que la naturalidad. Trabajar con naturalidad es fundamental. Y que los equipos que estén contigo sintonicen. Yo creo que aunque sean 2, 3 personas, que sean... Yo no te digo que hay una base de respeto, para mí es fundamental en el trabajo. Y que las relaciones personales, si puede ser incluso de amistad, bien, y si no, por lo menos con esa base de respeto y de afecto, para mí es clave para trabajar en televisión y en otros ámbitos. Pero sobre todo la naturalidad. Te voy a poner a prueba. ¿Sabrías enumerar cronológicamente todos los programas de televisión en los que has participado? ¿Qué va? Inténtalo. Pues no, bueno, en los que he participado. ¿Por orden? Pues no sé, podría estar Menta Limón, sí. Podría estar luego pues Bolero, podría estar Bolero, Tenderete,
Bastante que me alegro. Sí, bastante que me alegro de Antena 3. Sí. Échese a la calle. Échese a la calle fue posterior, pero sí, Bolero, Tenderete, que fue en Bolero, que luego entró Braulio a presentar Bolero y yo pasé a Tenderete, sí. Sin embargo, hay un programa que marcó la trayectoria televisiva de Juan Luis Calero, La Azotea. La Azotea. ¿Por qué surgió esa idea de La Azotea? ¿Qué es lo que llama la atención de Juan Luis Calero en Las Azoteas? Yo creo que porque busco... Son muy noveleras. Y ámbitos que sean relajantes, ¿sabes? Porque los platós a la larga no respira, está casi a oscura, no entra la luz de la calle. Entonces ya, como ya había hecho muchos programas en plató, digo, no, ahora vamos a romper esta historia. Y estuve como 9 meses sin hacer televisión y luego, pues después de esos 9 meses, di a luz La Azotea, que en realidad no es un tema personal, sino fruto de los compañeros de Pero fue un exitazo, Juan Luis, de audiencia. Sí, ¿Dónde estaba el secreto? Las audiencias fueron tremendas, pero de que eran locuras, que no te las 20, 30, una cosa así, todos los programas, ¿no? Empezamos con un 12 y empezó a subir. Pero la clave es, primero, el equipo de trabajo. Eso es lo que estábamos hablando. Éramos un equipo pequeño, pero que éramos el cariño. Cuando terminábamos de trabajar, que podíamos ir, salíamos corriendo, no, íbamos a cenar juntos, etcétera, etcétera. Luego, la implicación que tuvo la gente sencilla de todos los barrios de Canarias, la estridencia que tienen los colores, los colores de la ropa de la gente más sencilla, ¿no? Y se va a llamar La Azotea. Y entonces, claro, yo me movía muy bien en las azoteas cuando era pequeño, en Bernardo de la Torre, en Tomás Edison, en Las Palmas. Tenía una azotea inmensa, tenía pues palomas, perros, y era para mí un lugar para la meditación, para ver las cosas desde arriba. Y esa quinta fachada que diría Le Corbusier, el arquitecto francés, esa quinta fachada que es la azotea, pues para mí era un sitio ideal, romper las paredes del medio de comunicación y que la gente accediera directamente a la televisión subiendo a las azoteas. Y ahora Juan Luis Calero ha cambiado la azotea por la ventana. Sí, yo si no entra aire. ¿Has mirado muchas veces por la ventana sin que te vean? Sí, yo soy un novelero de primer orden. Juan Luis, tú eres periodista. ¿Qué titular le pondrías a tu vida? Porque es una de las cuestiones más complicadas del periodismo, saber acertar en el titular. Calero, un buscador del sentido de la vida o algo así. Así. ...8:20, caballero, buenos días. Buenos días, amigo. Declaración de la renta. Declaración de qué renta. Dichoso usted que tiene renta. Y usted no tiene renta, usted tiene renta, finca y latifundios. Sí, hombre, yo tengo, pues imagínate, media isla mía. Efectivamente. Bueno, yo en realidad, media isla no, todas las islas son mías. Bueno, eso es en la cabeza y en el corazón. Claro. Yo conozco a Juan Luis Calero desde hace... ¿Tú te acuerdas cuando los dinosaurios invadieron la Tierra? Pues casi un día después. Hacer humor es quizás una de las cosas más serias que hay en este mundo, con lo cual igual la gente se piensa que es llegar y soltar lo primero que se te pasa por aquí. No, todo lleva su preparación. Es cierto que él tiene esa capacidad de improvisación tan canaria, tan autóctona, que siempre hace gracia, hable del tema del que hablen. Que tú no conoces a Juan Luis Calero, tú te estás perdiendo lo mejor de la vida, ¿qué quieres que te diga? Pues en la cadena SER, tampoco sé muy bien el año porque hace un montón de años estoy flipando con las instalaciones nuevas, pues coincidimos porque yo estaba haciendo un programa muy temprano por la mañana y él llegaba para participar en el programa matinal con su sección con su señora, su caballero, su Dionis, su don Ruperto, doña, con todos los personajes. Muchas empresas que pedían a Juan Luis Calero, bueno, a los personajes de Juan Luis Calero en sus campañas. Y entonces era muy divertido, cada vez que venía Juan Luis era muy divertido porque él grababa la cuña
y de repente decía, ponme a ver qué es lo que dije, y entonces se escuchaba y se reía, nos reíamos todos, la verdad es que lo pasábamos súper bien con él. Empezó el gran boom de sus personajes y tal y cual, pero Juan Luis seguía siendo el mismo, Juan Luis seguía siendo Juan Luis. Era muy divertido hablar con él porque al mismo tiempo que es así tan ingenioso, tan imaginativo, es muy tímido. Y entonces, claro, yo creo que también él se escuda en esos personajes para soltar las barbaridades que se le ocurrirían aquí, pero que no suelta por esa timidez que le caracteriza, ¿no? Es que él en su vida diaria, en su vida normal, suelta patujadas por esta boca para afuera y es que no puede sino reír. De estar al lado de Juan Luis es ser feliz. Juan Luis es la canariedad personificada, porque todos sus personajes tienen ese toque canario, y tú oyes hablar al señor y tú estás viendo a un señor mayor canario ahí con su boina, con su pipa o con su puro, con su bastón, y estás viendo a la señora con su delantal, va fregando los platos. Nuestra amistad no depende de cosas como el espacio o el tiempo. Pues esa frase simboliza la amistad que yo tengo con Juan Luis. Juan Luis, te voy a enseñar unas fotografías y me gustaría que tú nos dijeras qué ves en ellas. La primera. Oh. Pues mira, pues veo a Magda y me veo a mí con un peluco. A Magda, que es tu mujer. Magda, que es mi mujer. Ahí estábamos empezando nuestra relación. Éramos muy jovencitos. La pinta que tengo yo, muchacho. Hoy en día es complicado, Juan Luis, mantener una relación estable de pareja a lo largo del tiempo. ¿Cómo se consigue en tu caso? Pues mira, yo creo que aguantándonos uno al otro, porque cuando hay una base de cariño, pues yo creo que eso es lo que soporta todos los temporales que pueden venir. Nosotros estuvimos años de noviazgo, estuvimos como 6 años de novio y nos veíamos todos los días, Y como antes decía, y no nos enfadábamos ni nada. Segunda foto que te voy a mostrar. Hombre, esto es lo que más quiere uno. Víctor, Octavio y Silvia, de La Laguna. O sea, lo cual viene a decir que lo que más quiere, eso para un canarión, imagínate. Un canarión que lo que más quiere es de Tenerife. Pues mis hijos, que Víctor es un tipo extraordinario, Octavio pues también con un gran corazón, y Silvia pues como nos llevamos muy bien, aunque a veces habla otro idioma, como todas las mujeres. Bueno, pero es importante hablar idiomas, ¿no? Sí, las quiero mucho y son la base fundamental de la vida de uno. Me cuentan que nunca has sido excesivamente exigente con ellos, ¿ese es el secreto? Pues yo creo que sí. Yo, por ejemplo, a mi hijo Víctor le digo, mira, te doy, cuando empezó la carrera de comunicación en la Complutense de Madrid, digo, mira, lo llamé, digo, te doy 30 años para que termine la carrera. Y a los 3 les he dicho un poco lo mismo. Con calma. Sí, y al final lo han sacado, pues mira, mi hija Silvia, que es farmacéutica, ha sacado año por año, Octavio, que es ingeniero, y Víctor, que hizo comunicación audiovisual, que es periodista, cineasta, profesor. Pues yo creo que hay que exigirles, pero tampoco amargarles la existencia, ¿no? ¿Se considera un buen padre, Juan Luis Calero? Eso, la pregunta tienes que trasladársela a estos 3 individuos, porque yo no creo que sea el más adecuado para contestar, pero lo he intentado, sí, ser un buen padre. Imagino que ya tú te imaginas también cuál es la última. A ver. Ay, míralos aquí. Esta es la prueba. Oye, mira. Diego y Olivia. Sabes que Olivia imita también. Ahora ¿sí? Resulta que le ha dado por... Y nadie sabe, mi personaje imita lo que hacen los otros. Yo no le he dicho nada para que a ver si cambie un poco la cabeza para otro lado. ¿Qué significa ser abuelo? Pues la verdad es que te renueva la cabeza. Te das cuenta que los nietos necesitan tanta presencia, tanta concentración cuando estás con ellos, que te rejuvenece la mente. Te das cuenta que realmente incluso, vamos a decir, la madurez o incluso la vejez a veces son telarañas que uno se construye, y que ver a estos personajes corriendo, que te actualizan los movimientos, que te hacen soñar, que te hacen reír. O sea que en tu caso, ser abuelo no es sinónimo de sentirse uno mayor, sino todo lo contrario. Que va, todo lo contrario.
todo lo contrario. Última parte, Juan Luis, último bloque de entrevista. Preguntas y respuestas más directas. Me estás asustando, por favor. No, para eso está Enamet luego. Yo tengo miedo a Enamet, sobre todo al perro de Enamet. Hablemos del ego. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿El ego? El ego. Hacia el sufrimiento. ¿Tenemos un exceso de intoxicación informativa? Sí. ¿Por qué? Porque entiendo que las noticias no se quedan en las noticias, en ese presente, sino que luego se deshilacha y toma también una especie de derivados que nos hacen dispersarnos en la vida y en la toma de información, ¿no? ¿Qué le diría a la gente que se toma la vida muy a pecho? Que se den un paseo, que respiren. Y claro, en mi caso lo tengo muy fácil. Es que yo soy creyente y eso ayuda mucho. Carpe diem, muy habitual. Vive el momento, aquí y ahora. ¿Es posible? ¿Hay momentos en los que es imposible? Claro, porque es que todo lo externo, todo desde el placer desmedido no lleva a la felicidad. O sea, la felicidad es un viaje interior que cada cual tiene que emprender, ¿no? Por último, Juan Luis, ¿cómo se cuida la salud mental? Pues fundamental, yo creo que relacionándose con los demás, eso es clave, salir de sí mismo. La clave es, aunque tengas que hablar con eso, con los vecinos, el señor que pasa por la calle, que cuando vas en la guagua, la comunicación con los demás es fundamental, el salir de sí mismo. Juan Luis Calero, muchísimas gracias por esta entrevista, tenía muchas ganas de confesarte, de reconocerlo, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y para mí es una alegría muy grande, o sea, encontrarte y que sigamos viéndonos y riéndonos y compartiendo charlas. Soñé con vivir una vida repleta de felicidad. Soñé con hallar el tesoro escondido a la orilla del mar. No, Juan Luis, hoy creo que quien te va a hacer el confesionario va a ser Harry, ¿no? Harry, el limpio, ¿no? Bueno, tiene sus épocas de Harry el sucio, ¿eh? Sino que se lo digan a la gente en el aeropuerto cuando se le cruzan en su camino. Es precioso. Ha sido bastante interesante escuchar tu entrevista, sobre todo porque yo creo que para quien nos esté viendo, quizás le cueste entender por qué a ti te cuesta el tema de la exposición pública. Y a mí lo que me dice tu voz, eres una persona que disfruta tanto de la curiosidad, de asombrarse por las cosas ordinarias, que para ti se convierten en extraordinarias, del asombro diario, que a veces el interactuar de forma pública dificulta eso. Pues mira, yo creo que has hecho un retrato, un boceto de campo muy rápido, pero creo que lo clavas, ¿no? Porque ese asombro ante lo cotidiano es lo que realmente... Pero ¿qué es lo que quieren de extraordinario si ya lo cotidiano lo es? Es interesante que tu humor sea de las cosas normales del día a día, pero para lo que yo he escuchado tiene sentido, porque eres una persona tremendamente empática y que tienes mucha facilidad para ponerte en la mirada o en el caminar de los demás. Creo que la empatía, el ponerse en los zapatos del otro, también, por una parte me río porque Harry no para, de lo que yo entiendo por salud mental, ¿no? La empatía, el situarse en el lugar del otro. ¿Por qué el humor a veces para ti ha sido como una cortina de humo? Efectivamente, yo creo que lo retratas muy bien, es una especie de cortina de humo, porque no es una huida de la realidad, sino es una manera de tener también tu trastienda íntima, serena, que no vende, que no tiene audiencia, ¿sabes? Pero que a mí me encanta, que es estar tranquilo y en paz. Lo bueno de escucharte es que uno percibe claramente que para ti las palabras son importantes. De hecho, creo que una de las cosas que muchas veces la gente no se da cuenta es que tu elección de las palabras casi siempre es a propósito, casi palabra a palabra. A ti no es lo mismo decir una frase que decir otra, no es lo mismo decir un término que decir otro, y está elegido adrede.
Y... A ti te están dictando esto, aquí hay truco, ¿no? Yo solamente lo que hago es interrumpir una lectura muy limpia que haces y bien clara, que va, como diría Unamuno, al tuétano del alma, ¿no? Entonces te lo agradezco. El sentido del humor es una de las grandes fortalezas del ser humano y en tu caso el sentido del humor ha sido fundamental, es una de las cosas que te pueda definir, pero no dejo de pensar que es una lástima que no te hayas dedicado como profesión principal a la filosofía porque habría sido un gran aporte. Así que gracias por este tiempo y sobre todo gracias por esa mirada y por esas palabras. Dame la mano. Gracias a ti, gracias por la mirada también cómplice que ha tenido Harry con nosotros. Dice Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad, que si quieres ser feliz no te confieses con extraños. Confieso que he sido feliz en este espacio de televisión, porque las confesiones han sido una excusa para estar más cerca de mis compañeros de profesión, para estar más cerca de las cámaras y de los micrófonos, que son herramientas de trabajo muy familiares para mí. La charla fue relajada y emotiva por momentos, siempre transitó lejos de la antesala donde habita lo más íntimo.